lo que estemos viendo precisamente el jueves, donde les digo que son las características de los instrumentos de medición. ¿De acuerdo? ¿Sale, vale? ¿Dudas? Sí, profe. Del trabajo que había dejado del video, todavía no sube las especificaciones. No, me retrasé un poquito porque como se me atravesaron unas tareas de unos diplomados y se me juntó con los otros grupos, como tengo 4 grupos, entonces por eso se me retrasó un poquito. Pero voy a ver si se las dejo para la próxima semana, porque tampoco quiero saturarlos para la próxima semana, debido a que pues, van a estar estudiando para su examen. Si lo dejo para la siguiente semana, una después de su examen, entonces ya lo contaría para el segundo parcial. Eso no habría ningún inconveniente. Ok. ¿Vale? Entonces, por esa parte no se preocupen, que de repente les diga, hoy subo las actividades y me lo entregan mañana. No, normalmente cuando dejo las tareas o las actividades y llego a aplazarlas un poquito, recorro la fecha de entrega de los trabajos, precisamente considerando que de la fecha que yo lo dejo, el tiempo necesario para que ustedes lo puedan entregar. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profe. ¿Alguna duda? Yo sí, pero si gusta ahorita, casi acabando la clase, lo que ocurre es que la sesión anterior tuve un problema, sí, un poco, más que nada familiar, personal. Entonces no me fue posible ya escuchar esas especificaciones que debería de llevar a lo mejor ese trabajo. No estoy informado respecto a ese trabajo. He preguntado por grupos y hasta con mis compañeros de equipo, pero pues creo que no me saben dar una respuesta o no quieren dar una respuesta. Entonces es esa cuestión, más que nada. Bueno, si quieres ahorita al final lo revisamos para ver si tu duda, bueno, resolverte la duda. ¿Vale? Sí, claro que sí, sin problemas, profe. Gracias. ¿De qué? Batres Chavarría. Presente, profe, perdón, no tenía abierto el Sí, ya. micrófono. Sale. González Aragón. Presente, profe. Sale. Huerta Guerrero. Huerta Guerrero, ¿no está? Presente. Reyes Hernández. Presente. Sale. Rodríguez Hernández. Presente. Gómez Jiménez. Presente, profesor. Guerrero Bermúdez. Presente, profesor. Presente, soy yo. Martínez Ángeles. Presente, profe. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Aquí estoy. Presente. Dale, ya. Es que está en aparecerme. Méndez Román. Presente, profe. Dale. Pérez Parada. Presente, profe. Cruz Gaitán. Presente. Garduño Arana. Presente. Gómez Luna. Gómez Luna. Martínez Monteagudo.
Pasillas Martínez. Nadie del equipo se... Ayala Arellano. Presente, profe. Vale. Escobar Pérez. Presente, profe. Guerra Huerta. Presente. Romero Alcaraz. Presente. ¿Sí me escucha? Sí, ya. Ok. Hasta te cambiaste de nombre. No, no me lo ha cambiado. Sigo Aquí igual. trae otro nombre. Ahí dice ¿Qué dice? Rebeca. Ajá. Puta madre. Ah, ya sé qué pasa. Ugalde Méndez. Ok. Ugalde Méndez. García. Presente, profe. Jarillo Martínez. Presente. Lara Martínez. López. Presente, profesor. Siendo cargada. Ah, ya, Lara. Sale. Entonces, Sí, Lara Lara. y López, ¿no? Sí, yo, profe. Presente. Sí. Dale. Luna Martínez. Presente, profesor. Listo. Mayorga Rojas. Presente. Ortiz Alfaro. Ortiz Alfaro. Sí. Porcatempa. Presente, profesor. Dale. Ramos González. Presente. Valderrábano Cortés. Espinosa Borgel. Gallardo Rodríguez. Jiménez Tapia. Presente. Salas Solís. Vera Nava. Me es muy difícil. ¿Alguien falta? Los del equipo C, profe, creo, porque dijo que ninguno estaba. A ver, no me contestaron. A ver, Gómez Luna. Garduño sí. Cruz Gaitán, Sí, pero yo. me falta Gómez Luna, Martínez Monteagudo y Pasillas Martínez. Profe, a mí sí me puse asistencia. Es que no alcanzaba a escuchar. ¿Apellido? Y ya está que sube el volumen. Huerta Guerrero. Fui creo que de los primeros. Sí, ya. Gracias. Tengo 31 aquí y me faltan 7 listas. Tengo exceso de algo. No sé qué pasó. Son oyentes. Bueno, la intención de ahorita es que más o menos que los vaya a identificar, pero van a hacer una actividad en equipo. Por eso me interesaba ver. Y como el del equipo hay poquitos, ahorita vemos cómo se organizan. Vale, les voy a compartir pantalla si quieren apagar sus cámaras para que no se vaya a trabar mi computadora, su computadora, la de todos. Y vamos viendo.
Por ahí hay un micrófono encendido. Listo. Entonces tenemos diferentes tipos de indicadores. Antes de empezar a trabajar con diferentes tipos, con los indicadores, ¿quién me dice qué es un indicador o qué esperamos o cómo podríamos definir un indicador y para qué nos sirve dentro de los equipos de medición o instrumentos de medición? Un indicador sería que ya sea pantalla touch o o aguja, hablando en el sistema análogo que te diga o que te indica que pues sí, qué medición estás realizando y de cuánto es su valor. ¿Sería ese tipo de indicador, profe? ¿O con? Podría decirse que también es como una representación visual de lo que está pasando en ese momento, bueno, en la medición. Ajá, a ver, Una le contesto referencia. primero a Sergio. Sí, Sergio, me dijiste tipos de indicadores, pero no propiamente una definición. Ahora, Abraham, te acercaste más, pero como que hay algo que nos falta aterrizar en la definición de un indicador. ¿Quién más le apoya a sus compañeros? Un indicador sería una referencia, ¿no? A la hora de nosotros realizar mediciones. Una referencia, no del todo. A ver, vamos a considerar que un indicador es una parte o componente del equipo de medición, el cual nos va a servir para arrojarnos el valor de lo que estamos midiendo. ¿Sí? Estamos hablando en general de equipos de medición ya dentro de un laboratorio, porque, por ejemplo, si hablamos de un metro es un equipo de medición, pero ese equipo de medición tiene un indicador. Sí, ¿Cuál sería su indicador? como tal, bueno, viene parte o dentro del cuerpo de... A ver, ¿qué pasó, Abraham? Sería pues, todo el Perdón, profe. rotulado, todo el rotulado del cuerpo del metro. Es sí parte de, pero no propiamente vamos a considerar que tiene un indicador, tiene una escala y sobre esa escala podemos nosotros hacer la medición, pero propiamente el indicador no es una parte adicional, sino está en la misma escala dentro del mismo equipo de medición. Consideramos que un indicador es una parte de, no que se encuentra dentro del mismo equipo de medición. ¿Vale? No se queda un poquito claro la parte de un indicador. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Vale, entonces vamos a ir viendo y ya conforme estemos trabajando esa parte, pues nos va a quedar un poquito más claro a qué nos referimos con un indicador. Entonces tenemos el primer tipo de, bueno, vamos a tener diferentes tipos de indicadores. Como aparecen ahí, tenemos de aguja, de barra, segmentos, tipo alfanumérico, un monitor, TRC, que vamos a ver ahorita qué significa TRC, LCD e indicadores gráficos. Entonces, el primer tipo de indicador son aquellos que se conocen como aguja. Algunos lo identifican como indicadores analógicos o, como mencionaba ahí, podrían ser indicadores tipo aguja. Así como se muestra en pantalla, pues tenemos diferentes tipos de indicadores y lo que normalmente los va a caracterizar es precisamente que van a tener la escala y para que podamos medir esa escala, pues tienen la aguja y esa aguja es la que nos va a decir cuál es el valor o el dato que estaríamos midiendo. ¿Qué características tiene? Como nos menciona ahí, sirven para obtener una visión global rápida de los parámetros de medición. Se pueden utilizar para medir corriente, tensión y potencia, que son precisamente los que están en la diapositiva. Este que aparece ahí, pues es un amperímetro.
Después del amperímetro como tal, pues aparece un voltmetro. Y después del voltmetro les estoy mostrando un wattmetro. Entonces son elementos que nos sirven principalmente para poder medir variables eléctricas. ¿Por qué variables eléctricas? ¿Recuerdan cuando les hablé del galvanómetro? Sí. Pues precisamente el galvanómetro, su principio de funcionamiento es a través de campos electromagnéticos. Entonces, estos indicadores analógicos o de aguja normalmente están operando con base en el galvanómetro. Por eso se utilizan para poder medir variables eléctricas. ¿De acuerdo? ¿Qué otra característica tienen los equipos, los indicadores analógicos? Pueden montarse en diferentes ángulos y su ventaja, principalmente con respecto a otro tipo de indicadores, es que no van a requerir una alimentación adicional para que puedan funcionar. Es decir, para que esto nos arroje en una medición, basta con que conectemos la variable que queremos medir y la misma corriente que va a estar ingresando al medidor, pues nos va a estar arrojando como tal la medición. Cuando tenemos otro tipo de indicadores, requerimos alimentarlos, ya sea con 5, 10, 15 volts o inclusive más, para que puedan presentarnos o puedan ofrecernos la lectura. ¿De acuerdo? Aquí y hago un poquito la diferencia con respecto al metro. En el caso del metro, solamente tiene lo que sería esto que estoy indicando aquí, la escala. Aquí está. Esto que tengo aquí es precisamente la escala. Un metro, un flexómetro, una regla, un cinta métrica, presenta esto, que es la escala. Pero para que nosotros podamos decir cuánto mide el objeto que estamos midiendo, vamos a suponer que quiero medir un objeto. Ese objeto llega hasta aquí y realmente lo que hago es comparar hasta dónde llega el objeto. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Qué es lo que hace el indicador? El indicador automáticamente va a girar, en este caso, la aguja y nos va a decir dónde está haciéndose la medición. Es decir, nos está indicando hasta dónde está llegando la variable que estamos midiendo. Por eso es que en el caso de el metro, no propiamente tiene un indicador, tiene una escala y sobre la escala nosotros podemos hacer la medición. Aquí no, o mejor dicho, aquí requerimos un elemento adicional para saber a dónde llega lo que estamos midiendo. ¿Sí nos queda claro qué sería un indicador? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces ahí está. Vamos con los siguientes indicadores, que son indicadores de barra. ¿Qué será un indicador de barra? ¿O cómo se imagina un indicador de barra? Pues yo me imagino más o menos como el de la gasolina. Bueno, los que ya son digitales, que ya nada más te marca cuánto queda. No sé si ese es parecido. Ah, exactamente parecido. O el de un medidor de los decibeles, que te mide así como una escala. También. Metro también. Ahí está, ¿no? ¿Podría ser un termómetro, profe? Un termómetro, dependiendo del tipo de termómetro, y ahorita lo podemos trabajar aquí, ahorita lo vemos. Aquí tengo, miren, barra luminosa, indicadores de barra luminosa. Estoy tratando de mover, aquí está, ya se movió. Aquí diferentes tipos de indicadores de barra. Primero, características, utilizados en lugares donde es necesario ver un nivel o un proceso. Como mencionaban, y ahorita decía uno de sus compañeros, el indicador de gasolina. Efectivamente, un indicador de gasolina ya de los modernos, pues puede ser a través de un indicador de barra luminosa, donde precisamente cada uno de esos niveles, pues nos van a representar un dato como tal. Aquí tenemos este indicador. Tenemos una escala de 0 a 100.
Y conforme se va encendiendo cada uno de estos LEDs, pues nos va indicando el nivel en el que se encuentra lo que estamos midiendo, la variable de medición. Aquí adicionalmente pues nos está indicando el dato en número, ¿no? Pero si no tuviéramos esta parte donde tenemos el 73.47, pues nos da un indicativo de que está en aproximadamente 72 o 73. Aquí está. Y ahí nos los está mostrando como tal. Si es una barra y cada uno de estos elementos que componen la barra, pues nos va a representar un valor. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre, es el valor de la variable que estamos midiendo. ¿Dónde se puede utilizar? Conexión con bueno, algunas de las aplicaciones es que podemos conectarlo directamente con alarmas visuales o sonoras. ¿Por qué? Porque aquí, como lo indica inclusive este indicador, arriba de 65, si se fijan, el LED ya no es verde como se está prendiendo, el LED ya es rojo. Entonces quiere decir que se definió que el nivel máximo al que se debe llegar es de 65 y a partir de ahí, pues corre riesgo el proceso en que se está trabajando. Pero aquí, por ejemplo, en el caso de un proceso, en el caso de alguna aplicación diferente, como puede ser en un automóvil, obviamente cuando llega el máximo el tanque de gasolina, pues automáticamente se cierra o indica que ya no se que puede ingresar más gasolina, precisamente porque ya está programado de esa forma. ¿Sí? Nos va a permitir visualizar de forma rápida algunos procesos, cambios en la señal y valores pico. Y los cambios de señales se identifican antes que los indicadores digitales de 7 segmentos. Es decir, si por ejemplo estamos midiendo o verificando un proceso, ¿qué sería más fácil para ustedes? ¿Voltear a ver este número de 73.47 o basta con que, por decirlo de esta forma, de reojo veamos si los LEDs están en rojo o están en verde? Si de reojo veo que los LEDs están en rojo, bueno, ya sé que entonces el valor pasó los límites establecidos. Si volteo y veo que están todavía en verde, pues a lo mejor ni siquiera me fijo en el valor que me marca aquí. ¿Por qué? Porque ni siquiera estoy alterando el proceso como tal. ¿De acuerdo, muchachos? Y aquí, por ejemplo, ya es un panel de diferentes indicadores. El que estoy mostrando aquí es un indicador sencillo, normal, por separado, pero puedo tener diferentes indicadores, en donde cada indicador pues me presentaría un valor diferente. ¿Dudas con respecto a estos tipos de indicadores? No, profe. ¿No? No. Dale. Vamos con el siguiente, que serían los de 7 segmentos. No sé si alguien ya ha manejado los que se conocen como display de 7 segmentos. Sí, ya. Sí, profesor. No. ¿No? Sí. Dale. Los que ya los manejan, pues más o menos los empiezan a identificar al momento de que puse la imagen. Los que no, bueno, un display de 7 segmentos nos va a servir precisamente para poder identificar o para poder colocar diferentes números, pero todo formado a través de 7 segmentos que están en un encapsulado, y cada uno de esos segmentos correspondería a un LED. De hecho, si se alcanza a ver aquí bien, aquí aparece, a ver, dejen hago un poquito más pequeño mi lápiz, cambio de color para que se vea. Aquí aparece una letra A. Aquí aparece una letra B. C. Ahí esta no se ve. D. E. F. Y G. ¿Vale? ¿Cuántas letras son? 8. 7. 8. 7, ¿no? 7, ¿no? 7. 7. A, B, C, D, E, F y G. 7. Por eso es que se le conoce como 7 segmentos. Voy a tener 7 LEDs y dependiendo del LED que prenda o se encienda, es el carácter que voy a generar. En el caso, por ejemplo, de el más sencillo, que es el 1, necesito encender el LED B
y el LED C. ¿De acuerdo? Si yo quiero, por ejemplo, encender el 8, es el que tiene más, y tengo que encender entonces todos los LEDs. Si quiero encender, por ejemplo, el 0, prendo todos a excepción de ¿cuál? Del G. Entonces, con esos 7 segmentos yo puedo generar desde el 0 hasta el 9, la A, la B, la C, la D, la E y la F. Obviamente la D mayúscula no, ni la B mayúscula utilizo, B minúscula y D minúscula. Esto principalmente empezó a trabajarse, a utilizarse para poder representar los números en hexadecimal. ¿Ya trabajaron con base hexadecimal en algún momento o todavía no? No. ¿No? Bueno. No, profe. Nuestro sistema de numeración, ¿qué base es? ¿Cuántos dígitos tenemos para representar cualquier número? 10. 10, desde el 0 hasta el 9. Ya cuando tenemos el 10 Sí. ya es una combinación de dígitos, el 1 y el 0. Si hablamos, por ejemplo, de sistemas digitales, su sistema de numeración es un sistema binario, porque tenemos unos y ceros, y cualquier número se puede representar con unos y ceros. Cuando hablamos de un sistema, por ejemplo, octal, ¿a qué nos suena? A 8 Del 0 al caracteres. 8. Del 0 al 7, porque el 8 ya no lo contamos y no existe el 8. Pero cuando hablamos de un sistema hexadecimal, contamos con 16 caracteres. ¿Cuáles son? Del 0 al 9 son Es 10. del 0 al 9 y las A letras. es 11, B12, C13, D14, E15 y F 16. Entonces quiere decir que con esto podemos contar del 0 hasta el 15 sin repetir caracteres. El siguiente, que sería el 16, ¿cuál sería? Ahora sería el 1 con el 0. Luego el 17 sería el 1 con el 1. El siguiente el 1 con el 2. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al 1 con el F. ¿Y quién seguiría? 2 con 0 y así sucesivamente. Entonces, el sistema hexadecimal es un sistema que se empezó a utilizar para poder hacer la interfase entre nuestro sistema decimal y el sistema binario y poder representar diferentes caracteres. Entonces surgió precisamente este tipo de desplegados, un desplegado de 7 segmentos que nos sirve para poder hacer este tipo de representaciones. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que este tipo de indicadores se conoce como indicadores de 7 segmentos. Hay diferentes tipos de estos indicadores. ¿Por qué? Porque podemos tener de un solo dígito, de 2 dígitos, de 3 dígitos y así sucesivamente, dependiendo el número máximo que queremos representar. ¿Dónde se utilizan? Normalmente en contadores, en relojes, en algún tipo de cuenta regresiva o incremental. Y para representación, como les menciono, de números hexadecimales, podemos representar números decimales, podemos representar números positivos y podemos representar números negativos. Ahora, ¿qué tipos de instrumentos podemos trabajar? De hecho, aquí aparece uno. Este es un tipo de medidor de presión. ¿Sí? Y este que tenemos aquí, ¿qué tipo de instrumento es? ¿Qué mide? Una báscula. Es cobre para una báscula. Está midiendo masa. ¿De acuerdo? También ¿Dudas? algunos multímetros ya vienen digitales, ¿no? Bueno, con ese. Sí, de hecho, casi todos los multímetros que se trabajan o se tienen son con este tipo de indicadores. Este tipo de indicadores es cuando solamente vamos a trabajar números. En el caso, por ejemplo, de los multímetros, pues es lo único que trabajamos, números. No trabajamos algún otro tipo de carácter. Si requiriéramos otro tipo de carácter, entonces ya no nos serviría porque yo pude representar a la letra P aquí con sistema hexadecimal. Sí. Tal vez sí, ¿verdad? La letra L También. también. ¿Y la letra M? También. No. No. ¿La letra Z?
No. No. Cuando trabajamos con otro, conviene utilizar indicadores de 7 segmentos. Sí podemos encontrar pantallas que trabajan con este tipo de letras, donde a lo mejor es que sí puedo representar la Z o sí puedo representar la M, pero esos tienen otro tipo o tienen más segmentos, a lo mejor aquí así, como lo voy a dibujar. En diagonal. ¿Sí lo alcanzamos a ver? De tal forma que, por ejemplo, si yo quiero representar la M, prendo este otro, estos dos en diagonal, estos dos en diagonal. Si yo quiero representar la letra N, entonces, ¿cuáles utilizo? Prendo a lo mejor este otro, esta primera diagonal, esta segunda diagonal y estos otros dos. Entonces ya no sería un elemento de 7 segmentos. ¿De cuántos segmentos sería? De 11. 11. Estos dos diagonales de abajo. Entonces sería un elemento de 11 segmentos, ya no propiamente de 7 segmentos. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. ¿Dudas? Como el agua, profe. Vale. Vamos con los alfanuméricos. Bueno, los alfanuméricos son aquellos que, como su nombre nos indica, nos va a poder proporcionar tanto números como letras. Dice, no tiene una función específica o determinada porque nos va a presentar un conjunto de caracteres dependiendo del tipo de aplicación que tengamos. Incluye elementos LCD e incluye elementos de 7 segmentos. Ya vimos que con 7 segmentos podemos representar cierto tipo de letras, no todas. Se puede utilizar en equipos de medición, se puede utilizar en fuentes de alimentación y se puede considerar como un indicador estático o un indicador dinámico. Aquí en el caso, por ejemplo, de este indicador que estoy presentando, no tenemos segmentos como tal. Los caracteres, ya sean números o letras, se van a formar a través de puros puntitos o píxeles. ¿Sí? Aquí se ve un poquito más claro. En esta diagonal, miren, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 píxeles que me van a formar realmente mi línea. En el caso, por ejemplo, del 0, formo el 0 a través de puros píxeles, pero también le estoy haciendo con una diagonal, también formada por puros puntitos. Estos cuadritos que están aquí, ¿cómo los formo? Igual, a través de píxeles o de cuadros. Entonces, esta es una de las características que van a tener este tipo de indicadores. Ya estoy mezclando, por ejemplo, indicadores LCD o estoy mezclando indicadores de 7 segmentos. Si fijan, uno de los indicadores que vamos a ver un poquito más adelante son los LCD. Aquí tengo otro y se ve más claro, por ejemplo, cómo estoy formando las letras y los números a través de puros píxeles. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Vale. Vamos con los indicadores de monitor. Pues realmente este indicador de monitor es simplemente un monitor de computadora o inclusive ya podemos trabajarlo como una pantalla, no solamente un de computadora. Ya las actuales televisiones ya se pueden conectar como si fueran monitores de computadora y conectar a diferentes equipos. Aquí el usuario va a determinar las variables que se quieren indicar o que se estén midiendo. Se puede conectar directamente a un sistema de adquisición de datos para hacer la medición y podemos representar diferentes tipos de datos en forma, como dice aquí, de gráfica, en forma de barra, alfanumérica, por mencionar algunos, pero podemos indicar cualquier tipo o podemos dar cualquier tipo de representación. Y aquí lo tenemos. Un ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica con diferentes comportamientos. Aquí tenemos indicación a través de indicadores de barras. Aquí también, en esta parte también indicadores de barras.
Aquí, por ejemplo, sigue siendo con gráficas, tenemos números, tenemos letras, indicadores alfanuméricos, podemos resaltar con diferentes colores. Aquí va a depender de lo que queramos medir, cómo lo queremos presentar. Este tipo de indicadores, pues es de los más completos, porque es al gusto de cómo queremos. Y la ventaja es que se puede conectar a como dice aquí, a un sistema de adquisición de datos. ¿Qué es un sistema de adquisición de datos? ¿A qué nos suena eso? Es cuando, por decir ahí, el monitor recibe todos los datos o adquiere, y de esos datos pues no tiene así como un único tipo, no acepta un único tipo, sino que es como más que nada a lo que vaya a recibir es lo que me vayas a dar es lo que yo te recibo, vamos. Exactamente. Normalmente cuando hablamos de un sistema de adquisición de datos, vamos a estar o va a estar conectado directamente a un sistema de diferentes sensores. Los sensores son los que van a estar mandando esos datos y aquí se procesan y ya se presentan como tal para un usuario. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Y tenemos el No, TRC o tubo de rayos catódicos. Estoy tratando de mover aquí el módulo de colores, pero no se mueve. Bueno, conforme vaya moviendo. El tubo de rayos catódicos es un conjunto de elementos que nos va a permitir visualizar formas de onda, de señales, en cualquier análisis que nosotros tengamos o estemos haciendo. Es interesante el tubo de rayos catódicos porque va a funcionar algo similar a cómo funciona un galvanómetro. Dijimos que un galvanómetro lo que va a hacer es recibir la señal o la corriente y de acuerdo a su bobina va a ser el funcionamiento. ¿Qué tenemos aquí? Este es un diagrama de bloques de un tubo de rayos catódicos. Tiene un primer bloque que es el amplificador vertical, un segundo bloque que es el amplificador de sincronismo, un bloque que es base de tiempo y otro que es el amplificador horizontal. Y ojo, y aquí lo interesante de esto y por qué vamos a profundizar aquí. Este es el principio de funcionamiento del osciloscopio. Y si ustedes recuerdan, vamos a trabajar con osciloscopio en algunas de las unidades. El amplificador vertical está conectado directo a tubo de rayos catódicos. Aquí está. Una línea y otra línea. Y aquí está. La BD vertical y la otra BD vertical. En el caso del amplificador horizontal, también va a estar conectado al tubo de rayos catódicos de forma directa. Aquí lo tenemos. Una conexión, otra conexión. Aquí tenemos la H de horizontal y la H de horizontal. Lo que van a hacer estos dos amplificadores es lo siguiente. Justo aquí, así como si nosotros estuviéramos viendo el tubo de rayos catódicos, estas placas que están tanto para vertical como para horizontal, son placas que van a producir un campo magnético. El tubo de rayos catódicos, vamos a suponer que está de adentro de la pantalla hacia nosotros. Quiere decir que aquí del centro va a mandar un electrón como si saliera de la pantalla. Dependiendo, voy a partir mejor de así. Si los campos magnéticos de las 4 bobinas valen 0 o son nulos, ¿qué debería pasar con ese electrón que sale de la pantalla? ¿En qué dirección debe salir? Prácticamente en la misma dirección en la que fue enviada, en línea recta. Pero si yo modifico los campos de estas bobinas, en lugar de que salga directo el rayo o el electrón, a lo mejor pega aquí en esta parte.
A lo mejor sale dirigido hacia acá. Puede salir dirigido hacia acá. De tal forma que entonces la modificación de los campos magnéticos de estas bobinas van a generar que si pega a lo mejor aquí el electrón, luego aquí, es más, lo voy a cambiar de color para que lo podamos ver. Si primero pega aquí, luego aquí, luego acá, y así sucesivamente, ¿qué parecería que estoy generando? Una onda. Una onda. Entonces las modificaciones que sufran el campo magnético van a hacer que entonces yo pueda generar esa onda. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Sí. ¿Ya manejaron, por ejemplo, el osciloscopio en sus cursos de circuitos? Sí, Sí. Sí. Bien. No sé si se percataron, o a lo mejor poquito, pero a lo mejor si se percataron, cuando ustedes modificaban la base de tiempo, podían hacer que la señal se viera completamente ok, inclusive vieran cómo la señal hacía esto. Iba generándose el haz y después desaparecía. Se volvió a generar el haz y desaparecía. Es decir, veían cómo iba dibujándose la trayectoria en su pantalla. No sé si se les llegó a pasar. Sí. Sí, profesor. Entonces, cuando se modifica la base de tiempo, se modifica la velocidad con la que sale el electrón o la cadena de electrones del tubo de rayo catódico. Entre más rápido salgan los electrones, van a ir pegando uno a uno continuamente. Si yo modifico mi base de tiempo y hago que salga primero un electrón, luego otro, va a parecer que estoy dibujando precisamente esa señal sobre mi pantalla del osciloscopio. Esa es la importancia de este bloque, la base de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, porque Sí, Oiga, profe, Esto yo tengo una a pregunta. grandes- Sí, Entonces, la razón por la que los osciloscopios no los hacen, ahora sí que puede decirse como digitales, es porque el tubo de rayos catódicos, su funcionamiento, bueno, su principio es muy, muy parecido al del galvanómetro. pues ¿O por más qué que sea razón parecido al Ujú. galvanómetro, es que nos da mayor precisión. Porque lo que sucede en el caso de presentarlo en una pantalla, si fuera un multímetro digital, es que necesitas hacer un procesamiento. Es decir, entra la señal, esa señal que es analógica, primero la tienes que convertir en digital. Y una vez que la convertiste en digital, tienes que hacer un algoritmo para que dependiendo de sus características, sea el píxel que se está encendiendo. ¿Sí me explico? Sí. Como en la televisión o como en los teléfonos. Ya ven que nos dicen, es una pantalla de 8 megapíxeles, ¿no? Para formar la imagen, pues necesitas ir encendiendo cada uno de esos píxeles con las diferentes combinaciones de los colores. En el caso, por ejemplo, de un osciloscopio que nos presente una pantalla digital, tienes que procesar la señal para que vaya encendiendo el píxel de acuerdo a lo que está ingresando como señal. En un osciloscopio con tubo de rayos catódicos no necesitas procesarla. Simplemente entra la señal y dependiendo de la señal es la forma en que se van a ir ajustando los campos magnéticos en esas bobinas que se les conoce como bobinas de deflexión, porque cambian la trayectoria de los electrones. Ok. Bueno, gracias, ¿Sí? profe. Entonces, más que nada por eso, porque te evitas la parte del procesamiento de tu señal. Sí, del procesamiento para mostrarlo en la pantallita. Y ya el Exacto. tubo ya lo manda directamente. Directamente a las bobinas y dependiendo de la variación de tu señal, pues es el campo que vas a incidir en ellas. Ok, gracias, profe. ¿De qué? Y aquí está otra perspectiva, miren, aquí está. Mis dos bobinas de deflexión de campo vertical y mis dos bobinas de deflexión de campo horizontal. Y aquí se ve cómo ya se modificó el rayo, bueno, la dirección del electrón y pega aquí. Para el siguiente electrón que salga, ¿para dónde tendría que pegar? Aquí, arribita.
Sí, para que vaya formando una onda continua. El siguiente electrón pegaría aquí, el siguiente electrón aquí, el siguiente aquí, y así sucesivamente. Y cuando termina la pantalla, ¿qué hace? Regresa hacia acá el electrón y empieza otra vez a pegar, a pegar, a pegar, de tal forma que genera la imagen. Pero fíjense, va a partir siempre de un generador diente de sierra. Aquí tenemos entrada de señal. ¿Hacia dónde va? Una hacia una de las partes de la bobina en Y, la desviación vertical, y la otra hacia el otro punto. ¿De acuerdo? Entonces va directo hacia las bobinas de flexión. Como les menciono, la variación en mi señal de entrada es la que me va a generar el cambio en la trayectoria de los electrones. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por eso los profes de circuitos te decían que los cables que conectaras al oscilador no tendrían que ser muy buenos para que no genera mucho ruido en la señal, ¿no? Porque se va directamente a las placas. Sí, efectivamente, cuando tú tienes una punta que no es apta para poderla conectar al osciloscopio, cualquier ruido pues se va a ver reflejado y por eso es que no vamos a tener una señal tan pura como la que se ve aquí en este diagrama. ¿Por qué? Porque va directo a la bobina de flexión y porque nos va a cambiar todo el comportamiento que tenga al estar conectado directo a la bobina de flexión. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda? Obviamente tiene aquí algo que dice amplificador, porque la señal que entra puede ser muy pequeña y se amplifica para que pueda modificar efectivamente los campos aquí en las bobinas. Entonces, trabajan a través de campos electromagnéticos. ¿Dudas hasta aquí? No. Profe, todo bien. Y aquí ya tenemos un poco más complejo ya si se fijan, fui aumentando poquito a poco los elementos. Aquí ya se ve más complejo el diagrama. Aquí tenemos ya inclusive mostrando la punta, ¿no? Que hay unas puntas que se le conocen como puntas compensadas o con puntas atenuadoras. ¿Las llegaron a trabajar? No, esas no. No. Bueno, esas puntas lo que tienen aquí internamente van a tener un circuito que lo que va a hacer es evitar el desfasamiento que se pueda generar por los efectos capacitivos e inductivos del mismo cable. De hecho, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y va a tener un atenuador de tal forma que podemos meter señales muy altas en amplitud, son atenuadas y las podemos revisar. Normalmente los osciloscopios pueden medir un voltaje de 20 volts máximo y 20 volts mínimo, es decir, un total de 40 volts. Si yo meto un voltaje mayor, necesito de esta punta. La va a disminuir en una proporción de 10 y la voy a poder visualizar fácilmente. Por lo tanto, puedo llegar a medir hasta 400 volts en el osciloscopio. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Y aquí pues ya tengo, por ejemplo, un potenciómetro que me va a controlar la intensidad. ¿Sí jugaron con la intensidad de su osciloscopio o no? Sí. Sí, con eso sí. Entonces tengo un potenciómetro para controlar la intensidad, es decir, el brillo, y el enfoque, es decir, qué tan grueso o qué tan delgado hacia esa línea de mi osciloscopio. Entre más delgada, quiere decir que estoy trabajando con con mayor velocidad de impacto del electrón, por eso deja una huella muy pequeñita. Si es más gruesa la línea, entonces la velocidad es menor y alcanza a impactar y deformar más la pantalla como tal. ¿Vale, muchachos? Entonces aquí ya está un diagrama un poquito más complejo. Como les menciono, conforme estemos avanzando y viendo el osciloscopio, vamos a adentrarnos más a esta parte. ¿Dudas? Profe, entonces, por ejemplo, los osciloscopios que tenían para dos señales distintas, entonces significa que tenía dos tubos de rayos catódicos o el mismo puede darle las distintas señales. No, es el mismo tubo de rayos catódicos. Lo que sucede es que cuando se manejan dos canales, lo que va a suceder es que las dos señales van a entrar directamente a las bobinas y se van a combinar los efectos de las dos señales.
Por eso es que se pueden encimar las dos señales. Obviamente no las vas a sumar, porque si las sumas pierdes la característica de cada una de ellas. Lo que va a permitirnos es que puedas visualizar las dos, porque la velocidad a la que salen los electrones del tubo de rayos catódicos es muy alta. Entonces puedes bombardear a lo mejor sobre el eje, un punto aquí y luego otro punto acá. Luego bombardeas el siguiente punto aquí. Es más, me regreso a la otra imagen que se ve mejor de frente. Y bombardeo un punto aquí. ¿Sale? Y luego, y por eso cambio de color, bombardeo otro punto aquí. Después, al siguiente, bombardeo con otro punto aquí. ¿Y qué tendría que hacer? Nuevamente bombardear, pero en un punto más arriba. Así. Y entonces me voy bombardeando un punto aquí, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, y así sucesivamente. Entonces voy generando una gráfica y al mismo tiempo voy generando la otra gráfica. Porque que verticalmente puedo tener un punto sobre el eje vertical y el otro punto sobre el eje vertical. Entonces, la otra entrada de señal, que sería aquí, también iría conectada hacia esta parte, a las placas de desviación. ¿Sale? Ok, profe. ¿Sí? Entonces, más o menos a grandes rasgos, les digo, conforme estemos avanzando y veamos el osciloscopio, ya nos va a quedar más claro todo el funcionamiento de este tipo de indicadores. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y tenemos como característica de este tipo de indicadores es un modo XY, que ya platicaremos más adelante en qué consiste el modo XY, para qué nos sirve y qué ventajas va a tener. Y vamos con el penúltimo, que son los indicadores LCD. Bueno, los indicadores de LCD, pues como su nombre nos indica, pues es un desplegado de cristal líquido, por sus siglas en inglés. Y lo que vamos a tener aquí es que vamos a poder manejar cualquier tipo de carácter. Alfanumérico, puramente numérico, de diferentes formas, diferentes tamaños. Aquí, por ejemplo, este es un medidor de presión. Parecería que estamos trabajando con 7 segmentos, pero no. Observen esta parte. Nos puede dibujar inclusive una pequeña gráfica. Y entonces ya no sería 7 segmentos. Nos está indicando aquí, por ejemplo, un 001. Nos está indicando aquí otro parámetro. Nos indica aquí inclusive parece la forma de una persona, ¿no? ¿Sería Entonces, alfanumérico? no, podemos manejar ya diferentes caracteres alfanuméricos. Ya no solamente es alfanumérico, porque aquí nos presenta una gráfica en esta parte. Aquí nos presenta el carácter como si fuera el cuerpo de una persona. Entonces deja de ser alfanumérico porque presenta otro tipo de caracteres y empieza a presentar figuras. Eso sería más como obtención de datos. No. ¿Vale? Sí, profe. Muchachos. Aquí, por ejemplo, fíjense, parecería que tiene una combinación de indicador numérico de 7 segmentos y un indicador de barra. Pero esta barra está construida a través de diferentes píxeles. Igual aquí, inclusive fíjense, tiene una letra de un tamaño y aquí tiene números de otra forma y de otro tamaño. Entonces, con las pantallas LCD podemos manejar cualquier tipo de imagen, forma, figura, como es el caso, por ejemplo, de las primeras televisiones planas, por llamarlas así, que eran de LCD, pantallas LCD. ¿Sí les tocó de esas pantallas o no? ¿O ya puras 4K ustedes? No, sí. No, también, profesor. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en una pantalla de LCD? Podemos representar cualquier forma, figura, carácter, lo que nosotros queramos. ¿Qué tan cierto hay de eso, profe? Que llega un momento en el que, digamos, el LCD como que se chorrea. Que tan cierto, es muy cierto, dependiendo de cómo se trabaje o las condiciones de operación del LCD.
¿Qué es propiamente el LCD? Qué nos dice las siglas de LCD? Es cristal líquido. Cristal líquido. Entonces, ¿cómo creen que esté formado una pantalla de LCD? Por medio de tinta. ¿Por medio de qué? De tinta, por De así decirlo. tinta. Más o menos de ese tipo. Como si tuvieras unas pequeñas celditas de tinta. Pero no es propiamente tinta. Lo que pasa es que a través de niveles de voltaje vas a hacer que reaccione esa sustancia y encienda el color que corresponde. Por ejemplo, un color rojo, un color verde, un color azul. Si tú golpeas una de esas pequeñas celditas que contienen la sustancia que no es propiamente tinta, ¿qué va a suceder? Pues se va a chorrear la sustancia. ¿Sí? Entonces son muy delicadas en el sentido que si tú llegas a golpearlas muy fuerte, vas a descomponerlo, ¿no? Sí. Pues es la misma función que usan las calculadoras, ¿no? Que es también por eso que se chorrean con los golpes y eso que también reciben. Sí, también muchas calculadoras trabajan con ese tipo como es el mismo principio de funcionamiento. Entonces, con una pantalla LCD, si se llega a dañar, no se dice que pues un píxel se dañó, sino la celdita esa donde contiene el cristal líquido. Sí, de hecho, bueno, cada una de esas celdas sería un píxel propiamente. ¿Por qué? Porque las imágenes están formadas por píxeles. Entonces, cada una de esas celdas que contienen ese líquido es un píxel. Como por ejemplo las televisiones de LED. Cada una de esas celdas tiene 3 LEDs, uno rojo, uno verde y uno azul. Dependiendo del color que queremos formar, es la intensidad con la que va a prender cada uno de los colores. Si están todos apagados, ¿qué color nos daría? Negro, Negro. Y si están todos prendidos, blanco. 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 Exactamente. ¿Y Pero cómo cada están uno. separadas cada píxel? O sea, yo me lo imagino así como un panal de miel, algo así, que están separados como que por varias celdas, pero ¿qué material es el que está separando las celdas o los píxeles? Es un material plástico, como un aislante, porque lo que les menciono, la fluorescencia que genera o el color que se genera es por ciertos impulsos eléctricos. Si metiéramos un conductor, pues obviamente cuando yo excito eléctricamente una celda, pues estaría compartiendo esa misma excitación para las celdas que están a un lado. Entonces es un material plástico para evitar que exista precisamente esa conducción entre una celda y la otra. Ah, ok. Sale, gracias. ¿Vale? ¿Más dudas, muchachos? No, profe, todo bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Por eso es que en ese tipo de pantallas o de indicadores, cualquier golpe se puede empezar a presentar como un puntito negro y después empieza como a expandir porque se empieza a dañar propiamente todo lo que está alrededor. Y bueno, digamos que en el caso de las pantallas plasma, ahí que ¿cómo funciona? O sea, bueno, yo por lo que he visto es que no se apaga un píxel ni nada, sino creo que la pantalla va perdiendo coloración, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las plasmas, es muy similar a lo que sería el funcionamiento de un LCD. Lo que sucede es que se va degradando un poco el plasma que tiene ahí. Entonces, por eso es que empiezan a perder como brillo, empiezan a hacerse un poquito más opacos y tienen una calidad de vida un tiempo de vida más bajo. Pero es porque ese plasma se va perdiendo sus características propiamente. Porque, ¿qué es el plasma?
¿Qué es el plasma, Pues muchachos? se supone que es un estado de la materia, ¿no? Un estado de la materia. Ajá. Pero entonces para que pueda funcionar adecuadamente y que nos pueda dar la incandescencia o la luminiscencia, necesita mucho calor. Y entre más calor tenga, pues se va degradando las características de ese plasma. De hecho, esas televisiones se calentaban muchísimo y ese era el problema de que empezaran a fallar, que se calentaban demasiado. Entonces, de la misma forma, iba a tener celditas y cada una de esas celdas iba a contener el plasma como tal para que pudiera tener la luminiscencia cada una por separado y que se pudieran generar. Siempre que hablemos, por ejemplo, de imágenes, hay que manejarlas como píxeles, imágenes formadas por píxeles. Cada píxel es la unidad mínima que se necesita para formar una imagen. Y disculpe, profe, ¿cómo podría yo saber si es de, de plasma o por decir las que ahorita que salen de LED? Bueno, es que en el caso, por ejemplo, si tú presionas un poquito la pantalla, si son de LEDs, no vas a ver como una decoloración. Oh, ya. Si es de LED, no notas la decoloración. Porque LED, pues, no va a reaccionar a la presión que tú ejerzas sobre la pantalla. Sí. Si es de plasma o es LCD, sí vas a empezar a notar como que hay una pequeña decoloración cuando lo aprietas. Por ejemplo, tuvieras un multímetro o tuvieras un reloj y le quitas la carcasa y le presionas tantito, se empieza a ver como la decoloración. Se vuelve oscuro, ¿no? Ajá, exactamente. No, sí, ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Oye, entonces, ¿cómo funciona lo que es en las que son touch? Bueno, cuando ejerces presión, ¿también no se degrada con el tiempo? No, lo que pasa es que el touch, antes de la pantalla, pues tiene sus sensores de touch, por decirle así. Sí, es como una Entonces membrana. los protege y si tú presionas, pues no vas a notar esa decoloración, a menos que presiones muy fuerte y que la presión sea demasiada para que esa pequeña capa que protege y donde están los sensores de touch se empiecen a doblar y ejercer presión sobre la pantalla de abajo. De hecho, por ejemplo, si tienen computadoras y si están a lo mejor en su computadora portátil, presionen la pantalla y vean el efecto que genera. Si tienen computadora portátil, en las de escritorio, no todas, pero también si presionan la pantalla empiezan a generar cierto tipo de efectos. Como colores, ¿no? Ajá. Como ¿Por ondas qué? de Porque colores. estamos presionando y estamos modificando el volumen, ya sea si es LCD, pues del cristal líquido, ¿no? Como que se hace color blanco donde Sí, se presiona. y se empieza a hacer como una pequeña onda expansiva. Dependiendo dónde presionen y el color que tenga en ese momento en la pantalla, es el color que se va a generar como una onda expansiva. Sí. Pero como son LCD, como que se rápidamente restituyen su forma original. Si fuera plasma, tarda más en recuperarse. No filmó. No, ya. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Pues vamos a los últimos. Esta propiamente, de hecho no está en el temario y les explico por qué. Este es un tipo de indicador donde puede incluir diferentes de los que ya vimos. Yo lo estoy agregando porque también se puede hacer una clasificación en el cual son indicadores gráficos. No propiamente de un equipo de medición, pero sí que nos arroja datos de un proceso similar a los equipos de medición. ¿Qué características nos dicen? Procesos continuos o registro de gráfico que permite detectar rápidamente desviaciones fuera de tolerancia sobre una tendencia de largo plazo.
como por decir el Richter, ¿no? ¿Es el de las mentiras? Profe, está muteado su voz. Bueno, yo no lo escucho. Sí, ya es que como estaba con el teléfono y se salió el teléfono, ya me escuchan, ¿verdad? El Pepe. Sí. Hola, profe. Vale. Bueno, el que tenemos ahorita, o el que les estoy mostrando, ¿qué equipo es? Un Richter sería. Ajá. Es el de los sismos, ¿no? El de los sismos. Entonces es un indicador y que aquí inclusive podemos considerar que también nos está presentando un indicador de aguja, porque la aguja es la que nos está indicando el nivel como tal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nos está plasmando el resultado de forma gráfica. Por eso es que lo podemos considerar como un indicador gráfico. ¿Vale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profesor. ¿Dónde más podemos tener un tipo de ese indicadores? El de las mentiras, ¿no? El de las mentiras, famoso polígrafo, ¿no? Ajá. Bueno, no sabía su nombre. Sí, es un polígrafo. ¿Dónde más? Los del ritmo cardíaco. Los del ritmo cardíaco, ¿cómo se llaman? No, la verdad no me acuerdo. Electrocardiograma. Electrocardiógrafo. Y el electrocardiograma es el resultado impreso ya en el papel. Ah, ok. El electrocardiógrafo es el equipo y el electrocardiograma es nuestro resultado. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Sí. Es un indicador nuevamente. Ahí no tiene propiamente el indicador de aguja, pero sí nos está presentando un resultado en una gráfica y a través de un proceso de un determinado tiempo. Yo tengo una duda así un poco curiosa con respecto al Richter, profe. Bueno, siempre lo muestran así como que es continuo. Ese como tal me quiero imaginar que nunca se detiene o nunca deja de registrar pues los movimientos telúricos, ¿no? Que llega a ver. Digamos, ahí tenemos cantidades grandes de rollos de ese mismo papel donde se plasma esos gráficos. Esos rollos, bueno, no sé si usted sepa, si hay una bóveda que tenga esos rollos ya registrados. Sí, hay un lugar donde van a almacenar todos esos registros, porque de hecho lo interesante de esto es que todos esos registros los analizan para poder determinar si puede existir algún tipo de patrón para poder analizar más este tipo de fenómenos. Y eso se siguen analizando. Por eso es que inclusive pueden sacar estudios, análisis, estadísticas de cómo se comportan cada una de las placas y que pueden tratar de sacar algún modelo matemático, pero toda esa información se sigue guardando y se almacena. No, ya sí, era mi duda. Oiga, profe. Ajá. Perdón. No, continúe, perdón, ahorita el que Sí, termine. nada más para finalizar esa parte. Y precisamente por eso tienen diferentes cantidades de equipos para que si alguno llega a fallar, el otro siga teniendo un respaldo. No, ya. Sí, Ahora sí, sí me iban a preguntar. Sí, le iba a preguntar que entonces cuál de los tipos de indicadores es el que tiene como que menos margen de error. Me había comentado que el más preciso es el análogo, ¿no? Bueno, el de la flecha. Pero estos qué tan precisos son o por qué se siguen ocupando. Bueno, es que aquí va a depender la variable que vayamos a medir. Y esto es parte de lo que vamos a ver en la siguiente clase, las características de los instrumentos de medición, donde vamos a ver lo que es el error y cómo se genera el error. Porque muchas veces esos errores de medición no van a depender propiamente del equipo, sino van a depender de la persona que lo está interpretando o inclusive de algún otro tipo de condiciones externas. ¿Sí?
Entonces, de hecho, Ok, vamos a ver qué es precisión y qué es exactitud, porque muchas veces utilizamos el término de forma indistinta, aunque son cada uno de ellos diferentes, con diferente significado. Ok. ok. Entonces durante las demás clases lo veremos, ¿no? Y porque obviamente, por ejemplo, podemos decir, bueno, es que tenemos este indicador de galvanómetro y ese no necesita procesamiento y entra directo la señal, pero hay que considerar también la calibración del equipo. Porque si el equipo no está calibrado, aunque tengas el mejor tipo de sensor, el mejor indicador, pues no va a funcionar ni te va a arrojar la medición correcta. Ok, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, parte no. No, profe. ¿Seguros? Sale, vale. Entonces, esto es con respecto a los indicadores que sí tienen los diferentes tipos de medidores, de equipos de medición o instrumentos de medición. Y el jueves vamos a ver ya las características propiamente. Vamos a trabajar un poquito de gráficas, vamos a trabajar un poquito de análisis estadístico y para lo cual entonces les voy a dejar algunos ejercicios. ¿Saben manejar Excel? No. Lo básico. Básico. Lo Los dos, básico. creo. Dibujar Mario Bros en Excel. Bueno, eso estaría bueno. Les voy a mandar entonces un pequeño tutorial de cómo sacar algunos parámetros estadísticos porque los vamos a utilizar para que ustedes los puedan implementar en el análisis que hagamos. Perfecto. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, no. No, ¿No? profesor. ¿Seguros? Sí. No, profe. Dale, vale, muchachos. Entonces, si no tienen alguna otra duda, pues nos estaremos viendo el jueves. Ok, ¿Vale? profe. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Sale, profe. Hasta luego. Gracias. ¿Este jueves es el examen, dijo? No, hasta el próximo. El próximo sale. Dale. Adiós. Adiós.